días con todos, hermanos. Tomen asiento, tengan la bondad. El Señor nos ha congregado. Cuando decimos, vamos a la iglesia, Él nos congrega. Pero nos congrega ¿a quiénes? Yo le voy a decir con toda franqueza lo que está escrito en la Biblia. Por favor, no se vaya a enojar. No se vaya a resentir. Pero lo que Dios dice, no lo digo yo, es que usted y yo una vez vivimos en el mundo de las tinieblas. Y si nosotros vivíamos en el reino de las tinieblas, ¿a quién hacíamos caso? Era Satanás. Y le voy a leer qué es lo que pasó. Estuvimos en el mundo haciendo las cosas del mundo, y el Señor dice en su palabra, hablando de Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Eso es lo que hizo Dios. Nos sacó del mundo, ¿para qué? Para ponernos en la iglesia de Él. Pero ojo, no es para que usted venga a la iglesia con los mismos defectos, sino que aquí va a ser transformado. Aquí va a ser otra persona. Si en el mundo yo era mentiroso, yo no puedo seguir aquí en la iglesia siendo un mentiroso. Yo tengo que ser transformado. Tengo que ser cambiado. Entonces quiere decir que la iglesia Sinaí tiene un modelo a seguir. Usted y yo somos parte de esta congregación. La iglesia, yo ya he dicho, no es estas cuatro paredes, somos nosotros. Y tenemos que seguir un modelo. Y el modelo que usted y yo debemos seguir es la iglesia del Nuevo Testamento, del libro de los Hechos. Así que cuando leemos el libro de los Hechos, usted tiene que decir, así debo ser yo. Así debo ser yo. No puedo ser diferente. Porque es una iglesia que Dios selló, aprobó, estableció. Esto no es hecho por los hombres. No es que Pablo hizo una iglesia. No. Eso es del Señor. Y Él hace su iglesia como Él quiere. Usted es parte de la iglesia como el Señor quiere que usted y yo seamos. ¿Cuáles son las características? Hoy le voy a hablar de 3 características. El próximo domingo continuaremos viendo más características. Así que le pido de favor, abra la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 4. Y vamos a dar lectura desde el verso 32 al 35. Hechos 4, del 32 al 35. ¿Ya encontró? Nos ponemos en pie, por favor. Versículo 32 dice así: la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús,
y abundante gracia era sobre ellos, sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Padre, gracias por esta palabra. Tu palabra es verdad, pero también tu palabra puede ser mal interpretada. Y te pedimos que nos des sabiduría para revelar esta palabra que tú nos has revelado, poder recibirla tal cual está escrito. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento, por favor. Las características de una iglesia en crecimiento es el tema de hoy. ¿Qué características debemos tener nosotros? Recuerde que la iglesia no es un diseño de una denominación. Los bautistas somos de una manera, los pentecostales de otra. No es así. Dios diseñó su iglesia y todos debemos abrazar ese diseño. ¿Cómo nos diseñó? ¿Para qué el Señor le trajo aquí? ¿Cuál es el objetivo que usted vino, conoció la iglesia Sinaí, se quedó? Usted debe encontrar en la iglesia Sinaí una cosa importante, es que aquí se predica la palabra de Dios. Usted no me ha visto predicar de algún libro, de mis ideas, de mis pensamientos. Yo predico la palabra de Dios, y los que nos subimos al púlpito predicamos la palabra de Dios, porque quiere Dios darnos el diseño de su iglesia, cómo su iglesia debe ser. Así que si alguien alguna vez me dijo: pastor, no me gusta esta iglesia, le voy a ayudar a que busque una iglesia donde vaya a escuchar la palabra de Dios, donde sea el diseño de Dios. O sea, aquí se trata de que usted se acople, se quede y sirva al Señor. Sea un instrumento, porque la iglesia no hacemos 2 o 3 personas, hacemos todos. Porque es el diseño de Dios. Así que dentro del diseño de Dios y a través de su palabra encontramos algunas características importantes. Ayúdeme a entender estas características. Versículo 32. Ponga la mirada. Dice: y la multitud de los que habían creído. A ver, recuerda, hermanos, que el primer sermón de Pedro se convirtieron 3,000 personas en el primero. En el segundo sermón se convierten 2,000, ya sumaban 5,000. Pero eran contados solo los varones. Ahora, súmele a eso las mujeres, los niños. Y también dice la palabra en el capítulo 2 que Dios añadía todos los días los que debían ser salvos. O sea, no solo fueron por los 2 sermones. Entonces estábamos hablando de una multitud verdaderamente. Ya una iglesia grande. Pero esa multitud, ¿de dónde salió? Salió de un mundo religioso, fue trasladado del mundo de las tinieblas. Conocieron a Jesús y ahora viven en el reino de la luz con Cristo. Pero cuando venimos al reino de la luz con Cristo, no venimos a ser los mismos de antes. Venimos a que Dios nos transforme por medio de su palabra. Usted y yo tenemos que tener hambre de Dios para que Él nos cambie.
no ser los mismos. Imagínese que usted diga, yo asisto a la iglesia Sinaí 10 años. Y la gente le diga, oye, pero no has cambiado nada. Yo te conozco a vos hace 10 años y igualito. ¡Wow! Entonces quiere decir que usted solamente ha venido a sentarse, pero no a ser parte de la iglesia. Y es necesario que entendamos lo que dice aquí, estas características. Toda esta multitud, 8,000 personas, aquí estamos en este primer culto, unas 100 personas, 120. Pero allí estaban 8,000 tal vez, 10,000. Y dice que toda esa multitud, todos creían juntos en lo mismo. ¿En qué es lo que usted y yo debemos creer? Debemos creer que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Que en nadie más hay salvación sino en Jesús. En eso debo creer. Así que lo que nos va a unir a nosotros es nuestra fe. Eso es lo que tenían en común, la fe, la confianza. Que toda la iglesia nos movamos en un mismo sentir. Todos salimos del mundo y todos decimos, los cristianos, yo no quiero regresar allá. Mire, tenemos un mismo sentir. Yo quiero que Jesús sea mi Salvador, tenemos un mismo sentir. Yo quiero que Él guíe mi vida, tenemos un mismo sentir. Así que, queridos hermanos, es importante que usted y yo venimos a este lugar y debemos tener la misma fe, el mismo sentir. Pero no solamente eso. Siga leyendo conmigo. Versículo 32. No solo que habían creído todos en el mismo Jesús, y todos habían puesto la misma confianza, sino que todos eran de un mismo corazón y un alma. A ver, hermanos queridos, este es un compromiso tremendo. Todos somos de un mismo corazón. Esta palabra en griego, kardis, que significa corazón, lo más profundo que tenemos aquí, el corazón que da vida. Es una metáfora para decir que todos debemos ser una iglesia con vida. Y cuando hablamos del corazón, estamos hablando de esos sentimientos, de esa pasión. Mire, esa pasión por Cristo. ¡Wow! Qué lindo que Cristo me tome en cuenta para servirle. Esa pasión, ese deseo, ese sentimiento, esa inclinación, ese criterio que tiene Cristo. Yo sé que aquí hay hinchas de algún equipo en especial, ¿no es cierto? No quiero causar polémica. Pero cuando alguien es hincha de un equipo, le dice así, soy hincha de corazón. ¿Y sabe lo que hace un hincha de corazón? No solo se compra la camiseta, viaja con el equipo. El hincha de corazón está ahí en las barras. Allí está animando al equipo. Pero la iglesia no debe ser como un equipo de fútbol o un hincha de un equipo. Y le voy a decir por qué. Porque el hincha recibe decepciones de su equipo. Los cristianos nunca recibiremos una decepción de Cristo. Jamás. ¿Se da cuenta, hermanos?
Que Dios nos ha puesto en una situación privilegiada de ser seguidores, hinchas de Cristo. Y Él nunca nos va a decepcionar. Jamás. Entonces todos nosotros tenemos que ser esos cristianos que amemos de corazón. Y tiene que ver con los sentimientos, porque cuando yo veo a alguien en la iglesia necesitado, los demás tenemos que ver qué puedo yo hacer por él, por ella. Porque es parte de mi corazón. No puedo ser indiferente. Por favor. Vamos a hacer compras para nosotros. Y nos acordamos de la iglesia. Una librita de arroz, aunque sea. Cierto, me he olvidado. ¿Soy realmente un cristiano de corazón? ¿O soy un cristiano? Debo ir pensando esto. Porque yo debo preocuparme de todos, no de mi familia, no solamente de mí. Esta es su familia. Eso es lo que dice la palabra. Que ellos verdaderamente creían todos, y todos tenían un mismo corazón. Queridos hermanos, la iglesia de Cristo tiene que moverse como Cristo mismo quiere que se mueva. Es importante. Es importante porque en el corazón tiene que quemarle. Usted se entera que un hermano le robaron, se le quemó la casa, perdió el trabajo. Y ya voy a orar por él, pues. No. La iglesia es otra cosa, hermanos. Y si yo le hablo así, y aunque usted se enoje conmigo, esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Y yo defenderé que Sinaí es la iglesia del Señor Jesucristo y debemos ser como Él quiere que seamos. Un solo corazón. Amén. Y no solamente dice que debemos ser de un solo corazón. ¿Qué más dice? Y de una sola alma. Es decir, no solamente un cardis. Pero también debemos ser un psique, que en griego significa alma. ¿Ha oído usted esa frase? Te quiero con todo el alma. ¿Se ha oído? ¿Sí lo han dicho o no? No he oído, dice algo. No he oído eso. Algunos dicen que les gusta cantar con todo el alma. Se desbordan. ¿Es por qué? Porque en el alma están las emociones. Aquí en el alma está la voluntad, el pensamiento. Aquí está, en el alma que Dios nos dio. Usted hace la voluntad de Dios porque Dios le dio un alma. Y dice que todos tenían en común la misma alma. No es cualquier cosa, hermanos. Preocupados unos por otros. Y si dice que es una misma alma, una misma voluntad, una misma mente, le pongo este ejemplo. Usted viene a escuchar la palabra. Dios nos ha dado el privilegio humildemente de explicarle la palabra a usted. Y ahora usted sale de aquí a explicar la palabra a otros. Lo que yo hago con usted, usted hace con otros. Eso es cómo debemos movernos. No es que yo voy, me siento, recibo
y se acabó la iglesia. No funciona así. Yo debo ir y compartir lo poco que sé con otros. Y hacerle ver que Jesucristo es el Salvador, que Él resucitó, eso sí sé, he escuchado. ¿Por qué? Porque lo hago con el alma. Cuando usted hace las cosas con el alma, ya no se preocupa de usted, se preocupa de los demás. Y si alguien le pide un favor a las 10 de la noche, ¿qué va a decir usted? Qué desconsiderado este hermanito. Qué bestialidad. Llamar a estas horas. No, somos de un corazón y de una alma. Y voy a servirle con mi alma. Yo sé que hay cosas que podemos hacer y otras que no podemos hacer. Pero las que podemos hacer, hagámosle con el alma. Si alguien necesita oración, un plato de comida, ¿por qué no hacerlo? Con el alma, con el corazón. Somos una iglesia. Yo quiero que usted se imagine, porque vamos a hablar de lo que viene a continuación. La iglesia, recuerde, que se estaba formando recién. Dice la historia que ellos estaban juntos porque ya las familias no les querían. Entonces ponían carpas y estaban en una comunidad juntos. Quiero que piense esto. Le botan a usted de su casa porque es ser cristiano. Y usted va a poner una carpa al lado de otro cristiano. Y empiezan a poner carpas y ya la cosa estaba grande, 8,000 personas. ¿Qué iban a comer? ¿Cómo iban a sobrevivir? Ahora comprende lo que hace Dios. Y Dios pone en el corazón de las personas para que aprendan a amar con el corazón y una sola alma. Para poder compartir, para poder dar. Tenían una sola mente. Nosotros no somos diferentes, somos como Dios quiere que seamos. Y mire, lea conmigo este versículo, por favor. Mateo 16, 26. ¿Qué tiene que ver el alma? El alma tiene que ser cuidada. Mateo 16, 26. Debemos cuidar el alma. ¿Alguien quiere leer, por favor? Wow, ¿sabe lo que le está diciendo, hermanos? Si Dios le da a usted un poquito más, es para que usted comparta y salve su alma. Salve su alma. Si usted quiere ganar el mundo para usted, se va a perder el alma. Y esta característica de la iglesia se llama amor cristiano. Y quiero leer con usted un versículo que va a dejar todo con claridad de lo que yo le he dicho. Primera de Juan, capítulo 3, búsquelo por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Esto va a dejar claro quién es usted. Primera de Juan 3, del 16 al 18. Ojalá le pueda subrayar.
¿Otra persona que quiera leer? Amén. Gracias, Fernandito. La palabra de Dios dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Wow. Ahí está todo. Ahí está resumido todo lo que le he dicho. Si Dios le ha dado un poquito más que a otro, es para que usted aprenda a amar. Y si usted ve que alguien tiene necesidad, usted tiene que aprender a compartir. Si usted dice que tiene el amor de Dios, por una razón, porque Jesús dio su vida por usted. Oiga, qué lindo que alguien nos dé algo. Qué bonito da recibir, ¿no? ¿Hay alguien aquí que no le gusta recibir un regalo? Todos. Pero si Cristo dio la vida por nosotros, dice la Biblia que nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Oiga, y se encierra en la casa. Solo le veo el domingo. Usted debería preocuparse de hacer algo por alguien. Es importantísimo. Esta es la característica de un cristiano. Si usted ve que alguien tiene necesidad, comparta. Es importante. La segunda característica que encontramos aquí, versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Recuerden lo que les había mencionado. Ellos salieron del mundo y ahora tenían que ser formados. ¿Cómo debían ser formados? Por medio de la palabra. Tenía que haber predicadores. Los apóstoles estaban a cargo de la predicación. Entonces, la iglesia se conformaba por personas que predicaban y personas que escuchaban la predicación. Hermanos, escuchar no es esto. Por favor, es sentir con el corazón lo que Dios está diciendo y vivir la palabra. Escuchar es que yo voy desafiado a hacer lo que Dios me dijo que haga. Eso es escuchar, meditar, tener la disposición de un cambio. Eso es escuchar. Entender que esta es la palabra de Dios. Escuché decir a alguien: uy, pastor, esa palabra estuvo flojo. Yo, ¿perdón? Cuando uno predica la palabra de Dios, no es que está floja. La palabra de Dios tiene poder. Repito, la palabra de Dios tiene poder y Él escoge a quien Él quiere para predicar la palabra de Él. Así que la palabra de Dios tiene poder porque aquí predicamos de Jesucristo. Aquí se predica lo que está escrito en la Biblia. Ahí está el poder del Espíritu Santo. Quien está flojo es el que no quiere escuchar. Así que necesitamos entender este principio. Yo escucho la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo y debo llenarme para hacer la voluntad de Dios. Y Jesús dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y el Evangelio es Cristo. Y aquí usted ha escuchado de Cristo. Usted no escucha de nadie más.
sino de Jesús. Esos eran los sermones. Hablar de Cristo, de la resurrección, de la madurez en Cristo. Pero hay una tercera característica importante, versículos 34 y 35. Así que, ¿quién quiere leer 34 y 35, por favor? Estamos en Hechos capítulo 4, 34 y 35. Muy bien, queridos hermanos, y aquí es importante que usted comprenda, este no es un versículo socialista, no es un versículo comunista, no lo es. Usted no va a haber notado aquí que los apóstoles les obligaban a todos a vender sus propiedades. No, no es así, no es como funcionaba. El Espíritu Santo hacía la obra. El Espíritu Santo, según la necesidad de cada uno, hacía la obra. No es obligación. Dios nunca le va a torcer el brazo y le va a obligar a nada. Esto se hace de aquí, del alma, del corazón, cuando ve una necesidad. Esto es importantísimo entender. Hermanos, Dios me dio la gracia en Quito cuando pastoreaba de construir el templo de la iglesia. La iglesia era pequeña. Los hermanos se esforzaban en las mingas, compartían. Y vino una hermana que tenía un poquito más. Digo, pastor, este anillo quiero dar a la iglesia. Es para la iglesia. Y era algo que costaba. Pero nadie le pidió. No es que cogimos una canasta y dije, a ver, traigan los anillos, los relojes, los aretes. Nadie. Solo Dios puede hacer eso. Y Dios hace con el que quiere. Y Dios bendice al que Él quiere. Así que hermanos, no malinterprete este versículo. Qué bestialidad, ya tengo que ir a vender el terreno. No, por favor, no es así. No es así. Recuerde que Dios hizo esto con la iglesia primitiva, porque era una iglesia que estaba empezando. Estaban con hambre. Les habían botado de sus casas. Y habían personas que Dios ponía en el corazón y hacían esto. Y nadie tenía necesidad. Pero eso no quita que nosotros estemos pendientes de los hermanos que tienen necesidad. Eso no quita que estemos atentos y podamos compartir lo que Dios ponga en nuestro corazón. Esa es la iglesia. La iglesia es generosa, la iglesia es voluntaria. Nadie obliga. Que usted me haya escuchado a mí predicar cada domingo de diezmos, no lo hacemos aquí. Pero sí debemos aprender a dar, a ser generosos. Imagínense esa persona, ese hermano que vino donde otro hermano dijo, hermano, ¿me puede prestar el esferográfico? Y así con un pesar, bueno hermano. Pero no se olvide de devolverme, no se vaya a olvidar. Le daba ganas de amarrar una piola y le está chequeando y ya acabaría. El hermano ya acabaría para que me devuelva. ¿Un esfero? ¿Cuánto cuesta una caja de esferos? Mejor ni le cuento. Un esfero.
Ahora, ¿qué pasaría si un hermano viene y le dice, hermano, ¿me puedes prestar tu carro? Ni a mi mujer le presto, voy a prestarte a vos. O sea, solo el hecho de saber que voy a compartir, se me une el cielo y la tierra. Por favor, tengamos un corazón diferente, distinto. Yo sé que le pongo ejemplos exagerados. Alguien va a decir, ahora sí le voy a pedir el carro al pastor. Ahora sí, pero que tenga licencia, que sepa manejar. Hermanos, debemos abrir nuestro corazón y compartir. Créame, es una bendición. ¿Cuántos de ustedes abren su casa y reciben en su casa a alguien para enseñarle la palabra de Dios y de paso le da un cafecito? Eso es iglesia. Eso es iglesia. Lea conmigo Gálatas 2, 9, 10, por favor. Estamos todavía unos minutitos más. Gálatas 2, 10. Gálatas 2, 9 y 10. Lea conmigo. Algo que le pidieron a Pedro y a Bernabé que hagan. Gálatas 2, 9 y 10. ¿Alguien más que quiera leer? Por favor. No, es esa cita, hermano. Gálatas, por favor, alguien que se ponga en pie. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Wow. Le dijeron a Pablo y a Bernabé que vayan y enseñen la palabra de Dios, pero por favor, acuérdense de los pobres. Wow. ¿Por qué? Porque es importante. Porque es necesario. Porque es básico. Eso fue un diseño de Dios. Y le voy a leer un pasaje. Que esto no solamente es para los agricultores. Esto es para todos. Para todos. Escuche. Lea conmigo Levíticos. Vaya al libro de Levíticos. Capítulo 19, versículo 9 y 10. Levíticos 19, 9 y 10. ¿Qué pasaba cuando iba alguien a cosechar de su terreno? ¿Qué sucedía? ¿O qué debía suceder? 19, 9 y 10. Levítico 19, versículo 9 y 10. Búsquelo, yo le espero, no se preocupe, yo le espero. Voy a leer porque estoy con el micrófono, ¿ya? Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Firma. Imagínense, firma Dios. Y como le dije, hermano, esto no es solo para los agricultores, es para usted.
Usted recibe el fruto de su trabajo, su cheque, y se gasta todo. Ay, cierto, había que dar a la iglesia, a Dios, al pobre, al necesitado. Cierto. Mire lo que Dios decía que se haga para prosperar, para bendecir. Así que por favor, tiene usted que apartar para el Señor. Lo que es del Señor. Porque siempre hay alguien que necesita y podemos compartir. Recibí el informe. Usted sabe que los lunes salimos a entregar comida. ¿Sabe usted eso, no? Recibí el informe económico de tesorería. Tenemos 50 centavos. En espera de que haya algo para cocinar el lunes y salir a entregar comida. Yo sé que usted eso no sabía, pero esto tampoco sabía. Esto viene de Dios, hermanos. No es que todo lo que yo recibo es mío, no es así. Dios me permite para compartir. Ahí está escrito. Esa es una iglesia de Cristo, una iglesia generosa. Una iglesia preocupada por los demás. Le voy a poner otro ejemplo. Yo he recibido donaciones de medicinas para regalar a alguien que necesite. Yo sé que esto es delicado, hay que hacer a través de un médico profesional. Pero a veces me han regalado cosas caducadas. O sea, ¿qué cosa? Hermanos lindos, ¿por qué yo dejo caducar algo en la casa? Va al refrigerador y ya se le caducó el yogur y no regaló a nadie. ¿Por qué? Cuando somos de un solo corazón y una sola alma, ¿por qué? Yo no sé si me va a despedir después de esto. Pero yo le predico lo que está en la palabra de Dios y le invito que juntos, no somos una iglesia de 8,000, somos una iglesia pequeñita de 300 personas, pero juntos seamos la iglesia que Cristo quiere que seamos. No seamos otra iglesia, de una misma fe, de un mismo amor, que recibo la palabra de Dios con poder y una iglesia generosa. Ese debo ser. Parte de la iglesia Sinaí soy yo. Tiene que gritar y tengo que tener estas características. Te invito a cerrar sus ojos, por favor. Gracias, Señor, amado, por recordarnos quiénes somos y cómo debemos actuar, qué debemos hacer. Gracias por tu fidelidad y tu amor. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tu bondad es eterna. Nos cuidas, nos provees y nos sostienes eternamente. Gracias, Señor. Pedimos que bendigas los diezmos, las ofrendas, que nos hagas personas generosas para compartir. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Te alabamos. Bendice estos diezmos y ofrendas y que podamos cuidar, ayudar, que tengamos más canastas de amor para los necesitados. En el nombre de Jesús. Amén y amén.